Quiero dar las gracias nuevamente por la invitación que ustedes me han hecho a participar de esta reunión de predicación del Evangelio. Saludo también a mis padres, a quienes extendí hace no mucho esta invitación y que también alegremente se han conectado para oír la palabra de Dios. He titulado al tema que voy a tratar hoy, La cruz de Cristo. Y si bien parece un tema recurrente, pretendo abordarlo con una porción bastante pequeña de la Escritura y que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 17. Dice así Juan 19, verso 17, y él cargando su cruz. La cruz es un símbolo que es identificado por la humanidad como una representación del cristianismo. Sin embargo, no siempre fue así. Para las antiguas culturas de Persia, el fuego y la tierra eran considerados elementos sagrados. Y por esta razón, cuando se condenaba a un criminal por algún delito cometido, los elementos sagrados no debían ser transgredidos, por lo cual se creó esta herramienta, la cruz, que daba solución y evitaba la contaminación de estos dos elementos. En la época de los griegos y luego de los romanos, esta práctica se hizo bastante más habitual para condenar no solo a los criminales, sino también a aquellos que se oponían a el dominio, a la conquista o al sometimiento de una nación extranjera. Y es por esta razón por la que la cruz quedó asociado en la cultura antigua, en la mente, en el corazón, a un elemento de dominio, un elemento de conquista, un elemento de sufrimiento y de humillación particularmente cruel, y que aquel que padecía de esta muerte en cruz era también objeto de escarnio por todos aquellos que le observaban morir lentamente, ya fuese por algunas horas o en algunos casos también por varios días de angustia. La venida del Mesías, el Cristo, se hizo patente en este ambiente histórico, en este ambiente cultural y en este ambiente religioso. Como el apóstol Pablo dijo a los Gálatas en su carta allí en el capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo, interesante. ¿A qué periodo se refiere ese cumplimiento del tiempo? Y nosotros vemos que hay un cumplimiento del tiempo porque es el periodo de la máxima violencia que el mundo había visto hasta entonces, y la cruz es el sello de esa maldad, el sello de la tiranía, el sello de la impiedad de aquel imperio tan poderoso y cruel. Es también el cumplimiento del tiempo en el sentido que la religión domina el pensamiento y la conducta de los hombres. Y usted dirá, ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, ¿qué lograba la religión? Alejaba más y más de la fe verdadera en el Dios Santo y Todopoderoso a aquellos que querían llegar y acercarse a Dios. Y por el contrario, les llevó a negar al Mesías prometido, diciendo, cuando llegó el momento también, fuera, crucifícale. Es el cumplimiento del tiempo en cuanto a que la impiedad de los hombres impera en el estilo de vida, en medio de un pueblo que era llamado a ser santo, un pueblo que debía honrar y servir a Dios con todo su quehacer cotidiano, cultural, social, y
Sin embargo, vemos que esta impiedad les llevó a crucificar al Señor de la vida y de la gloria. Y si me permiten añadir un dato más respecto a este cumplimiento del tiempo, es este periodo de la manifestación del Mesías, príncipe, el punto de inflexión en el crecimiento de la población humana. Según el profesor Max Brosser de la Universidad de Oxford, un tremendo erudito en temas de estudio de la historia, él comenta, en base a sus investigaciones, que el mundo experimenta un crecimiento exponencial de la población, curiosamente, después de Cristo, pasando de una población antes de Cristo de aproximadamente 190 millones de habitantes a lo que es hoy, 7.700 millones aproximadamente. Así es que cuando nosotros hablamos de que el Señor viene en el cumplimiento del tiempo, este cumplimiento del tiempo tiene varias aristas que son muy particulares. Ya lo dije, a nivel histórico, a nivel religioso, a nivel de la forma de vida de la humanidad. Viene en el momento en el cual, podríamos decir, todas las generaciones previas a la manifestación del Mesías han sido una forma en la cual Dios ha mostrado y se ha evidenciado de forma patente al hombre, no solo creándolo, sino siempre llamándolo a volverse a Dios. Es el periodo en el cual encontramos a los patriarcas, a Moisés, a los jueces, a David, a Daniel. Y todos ellos son ejemplos de los cuales estudiamos permanentemente en la Escritura. Pero viene precisamente en este momento en el cual la población ha de experimentar este crecimiento tan vasto para que el mundo en general pueda ver lo que Dios ya ha hecho con un grupo de hombres y mujeres en la antigüedad, en bendición, en amor y en poder. Pero consideremos entonces nuestro texto. Y él cargando su cruz. El Señor ha sido arrestado en el huerto de los olivos, ha sido llevado ante Anás, luego ante Caifás, luego ante Pilato. Pilato le azota, los guardias le colocan una corona de espinas, le visten de un manto de púrpura y luego lo sacan fuera al pueblo para ser escarnecido. Y hay una frase que se repite una y otra vez: crucifícale, crucifícale. Y la verdad es que ha llegado la hora. Ha llegado aquella hora en la que el Hijo ha de ser glorificado. La hora en la que el Padre ha de ser glorificado en el Hijo. La hora en la que el pueblo, su pueblo, ha de negarle y ha de rechazarle a costo de sangre. La hora en la que incluso sus discípulos han de negarle y dejarle solo. La hora en la que la ley y la justicia le son negados. Así es que quiero llevarles en esta hora, con esta breve introducción y esta breve lectura a la vez, a considerar tres aspectos que podemos extraer de este pasaje de Juan respecto a la cruz de Cristo. Primero, tengo que decir del texto leído, tan breve, que, número uno, solo el Señor podía llevar la cruz por nuestros pecados. Vaya, qué conclusión, ¿no?, de un texto tan cortito. Solo el Señor podía llevar la cruz por nuestros pecados. Como bien señala, el texto comienza de la siguiente y peculiar forma, y dice claramente, y Él. ¿Se fijó? Noten que no dice nosotros, tampoco dice algunos, sino que expresamente el escritor inspirado se refiere solo a uno, al Señor. La cruz implica transitar por un camino determinado.
Ciertamente el camino del Señor fue diferente al camino de los hombres. Esa cruz tiene que ser tomada, tiene que ser llevada a un lugar, y eso implica el tránsito en una dirección especial. Un camino que es totalmente diferente al camino de los hombres. Como bien dice el Proverbio en su capítulo 14, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y así también como el profeta Isaías decía, y luego lo refiere Juan el Bautista en el desierto, cuando predicando al pueblo dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y agrega, enderezad el camino del Señor. No está diciendo que el camino del Señor sea torcido, está diciendo que el camino de los hombres es distinto al camino de Dios. El camino de Dios es un camino derecho, de justicia, y el camino de los hombres, un camino con una y otra desviación. Enderezad el camino del Señor, llama al hombre a reconocer que sus caminos no son los caminos de Dios. Aunque parezcan derechos a nuestros ojos, son distintos y diferentes al camino de Dios. Así es que en este texto nosotros vemos que esa cruz está asociada a un camino que debe ser transitado rectamente. ¿Y cómo es el camino del Señor? Consideremos un poco el carácter de Cristo y comparémoslo con nuestro carácter. ¿Enojo? No. ¿Ira? No. ¿Envidia? No. ¿Egoísmo? No. ¿Soberbia? Tampoco. ¿Cómo era el camino del Señor? Vemos que es, en primer lugar, un camino de santidad. Y el apóstol Pedro lo refirió muy bien cuando dijo, refiriéndose a Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El profeta Isaías le llama el Santo de Israel. Es un camino de santidad. Es también un camino de poder. Y si usted recuerda cuando los alguaciles allí en el Evangelio de Juan son enviados por los fariseos para apresar al Señor, cuando le oyen hablar, ellos vuelven a los fariseos y les dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Las palabras de este hombre son sobrenaturales, no son de este mundo. Hay un poder especial en su hablar, en lo que él enseña, en lo que él nos transmite. Va más allá de lo que el hombre puede generar de por sí. Hay un poder especial. Y así también el camino del Señor, y que él transitó toda su vida, es un camino de justicia. El mismo Pilato, cuando inquirió su presencia y trató de ver de qué se le acusaba, él dijo al pueblo, ningún delito hay en él. El juez máximo dijo de él que es inocente, no tiene delito alguno. Y es también un camino de testimonio. Cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, había dos ladrones junto a él, uno a su izquierda, otro a su derecha. Y cuando uno le afrentaba y blasfemaba, otro reconoció diciendo, mas este ningún mal hizo. Su vida, su caminar, su andar, su transitar, desde Belén hasta el Calvario, allí en Jerusalén, es un camino de rectitud. Y para llegar a la cruz,
lo que conocemos como la cruz de Cristo, debía haber un transitar derecho, recto, santo, justo, sin mancha, sin contaminación. Y ese es un camino, mis amigos que están presentes en esta reunión, totalmente distinto al nuestro. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Enojo? Sí. ¿Ira? Claro. ¿Envidia? Por supuesto. ¿Soberbia? Mejor no seguimos, ¿verdad? Nuestros caminos son distintos al camino del Señor. Y por eso solo Él podía llevar esta cruz. Nadie como Él, el Santo de Israel, su camino de rectitud y de perfección. Así es que, para reforzar, solo el Señor podía llevar la cruz por nuestros pecados. Él es el perfecto y santo. En segundo lugar, solo Él podía tomar la cruz por nuestros pecados. Volvamos al texto. Y Él, cargando su cruz. Hay una carga que está asociada a aquella cruz. No es solo el madero que va sobre su cuerpo. Un hombre pudo ayudar con el madero, Simón de Cirene. Pero hay algo más. Hay una carga asociada a esa cruz, que ya hemos dicho, es una cruz de vergüenza, de ignominia, una cruz de humillación, de escarnio y de agonía sin igual. Pero hay una carga especial. Y si usted ve también allí, cómo cuando Juan el Bautista ve al Señor y dice, bendito, y usa este ejemplo, bendito el Cordero. Vaya, y nosotros podríamos considerar quizá como una ofensa que se nos asocia a un animal, ¿verdad? Pero Juan, el que preparaba el camino del Señor, dice, bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo era ese Cordero que quita el pecado? Uno retrocede al Antiguo Testamento, el libro de Levítico, ¿cierto? Tercer libro de la Biblia, capítulos del 1 al 4, y encontramos los sacrificios y cómo Dios había establecido esta ley de los sacrificios para que le fueran gratos y subieran a Él en aroma y en olor grato a su presencia. Estaba el holocausto. ¿Y cómo era el holocausto? Sin mancha, perfecto, sin defecto alguno. Allí está el corderito. ¿Es un animal enfermo? No. ¿Tiene una pata coja? No. ¿Le falta un ojo? No. Es perfecto, el mejor del rebaño. Único, sin mancha. Y era consumido completamente para Dios y sube en olor grato y es aceptado por Dios. ¿Cómo es ese Cordero de Dios? Es una ofrenda. Es también una oblación voluntaria, cuyo perfume, cuyo aroma y cuyo testimonio evidencian una vida entregada a Dios, llena de fruto para Dios. Es un ejemplo de la perfección de la vida del Señor Jesús. ¿Cómo era el Cordero de Dios? Era una ofrenda de paz. Una ofrenda que nos muestra cómo Él comparte su vida con Dios plenamente. Como el mismo Señor dijo, el Padre y yo uno somos. Era una ofrenda por el pecado, que nos muestra que hay un sacrificio asociado a causa del pecado de quien lo ofrece. El Cordero de Dios es ofrecido por el pecado del hombre. Y es
una ofrenda expiatoria, porque quita la ofensa. Hay un agravio. El hombre ha agraviado a Dios, lo ha ofendido, le ha negado, le ha desobedecido. Y esa ofrenda, ese Cordero de Dios, es una ofrenda expiatoria que quita la ofensa, quita el pecado, quita la ofensa, evidencia, testimonio a los hombres y lleva fruto para Dios. Glorifica a Dios en su vida y glorifica a Dios en su muerte. Y vuelvo a preguntar, ¿quién como Él? ¿Quién tiene un camino como el camino del Señor? Ningún hombre. No hay justo ni a un uno, decía Pablo en Romanos. ¿Quién podía cargar con estos pecados? Nadie. Solo el Cordero de Dios. Y por eso Juan lo dice. Bendito el Cordero de Dios. Pero no es solo el Cordero de Dios. Quita el pecado del mundo. Este ya no es un sacrificio como los de Levítico, que quitaban el pecado de un hombre. Y permanentemente había que hacer una y otra vez sacrificios por el pecado y la culpa. Y vamos una y otra vez. Este sacrificio quita el pecado de todos los hombres, una vez y para siempre, como está allí en Hebreos capítulos 9 y 10. Es un camino perfecto. Es una carga que aquel que la lleva tiene el poder para cargarla. Como escribió allí Samuel, diciendo: Dios, en mi fortaleza, hace perfecto mi camino. Cuando se hablaba de la capacidad de Dios, del Señor más bien, cuando estaba ante la tumba Lázaro y decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que Lázaro no muriera? ¿Y qué hace el Señor? En su poder resucita a Lázaro ante los ojos de los hombres. Y Lucas también dice algo de él respecto a ese poder, a esa fortaleza, a esa capacidad, que dice que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Cuándo lo dijo? Cuando después de haber dicho esto, concede al paralítico que su salud sea restablecida y él toma su lecho y se va a su casa. El Señor era el único que podía llevar la cruz. El Señor es el único que puede cargar con nuestros pecados en la cruz. Y en tercer lugar, la cruz debía ser el medio por el cual debía ser consumado el sacrificio por el pecado. ¿Qué es esta cruz sino la expresión de la degradación, de la humillación, de la vergüenza y el juicio sobre la humanidad? Esta cruz ha sido ideada, diseñada, elaborada por hombres y para los hombres. Ha sido exhibida para infundir obediencia, y una obediencia basada en el terror y el dolor. Marca el diario vivir de las naciones y es parte fundamental del desarrollo y de las leyes que ejercen el poder. Todos la llevan grabada en sus mentes y en sus corazones, y es una cruz de vergüenza. Sin embargo, en Cristo, esta cruz es exhibida como el medio por el cual el hombre ya no debe obedecer por el terror, sino por el amor. Es una cruz que hace que el poder que Dios manifiesta en el mundo sea para bien y no para mal. Queda grabada en la mente y el corazón de todo aquel que cree en Cristo, no para nuestra vergüenza, sino para nuestra gloria en Él. Y no para muerte, sino para vida eterna con Cristo Jesús en el cielo. Pensar que aquel que es Dios
eterno y todopoderoso, se hiciera hombre y se hiciera bebé, y el profeta dijera, niño nos es nacido, y que casi en el mismo texto diga, Él es Padre eterno, príncipe de paz, un príncipe de paz, pero que no tuvo paz en el mundo de parte de los hombres, sino al contrario, solo angustia y dolor. Y yo quiero invitar a usted, amigo, amiga, que me escuchan en esta hora, que han visto, en base a la evidencia de la palabra de Dios, que el Señor vino al mundo con este objetivo, dar su vida en la cruz del Calvario, beber la copa que nadie más podía beber, cargar una cruz que nadie más podía cargar, pagar por los pecados que nadie más podía pagar, y abrir la entrada al cielo que nadie más podía abrir sino solo Él. Así es que, como ve, nuestros méritos quedan fuera de todo esto. Son los méritos de Cristo. Nuestras obras no sirven. Es la obra de Cristo. Nuestras penitencias nada valen, sino es lo que Él sufrió, lo que Él padeció, y lo hizo con un gozo también en su corazón. Como dice la palabra, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando al oprobio. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Le invito, amigo, amiga, a creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Deposite su fe en Él y sea salvo ahora y por toda la eternidad. Le invito a hacer una pequeña oración antes de terminar este estudio. Padre, te damos gracias que hemos podido abrir tu palabra y hemos podido indagar en ella respecto a esta obra magnífica de tu Hijo amado, Cristo, Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, porque en Él es consumada la obra de salvación. Todo ha sido pagado a precio de sangre. Todo ha sido realizado en poder, con evidencia clara al hombre. Él es Dios entre los hombres. Y queremos en esta hora, Padre, rogar que nos bendigas a todos los creyentes. Aumentanos nuestra fe, fortalécenos. Y si hubiese algún alma aún no salvada, que a la luz de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo venga al conocimiento de la verdad y crea en Cristo como su Señor y su Salvador. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.